Hola, ¿se escuchan? ¿Me escuchan ya siempre sin parlante? Así que voy a moderar mi voz, si no los aturdo. Bueno, buenos días. Hoy tenemos como invitado a Sabatino Cacho Palma. El Cacho viene por su trabajo en teatro, es actor, director, dramaturgo, muy bueno por cierto, un amigo también, lo conozco, nos conocemos, no importa, no saquemos tanta cuenta, en algunos momentos hemos coincidido en trabajo, así nos conocimos, y bueno, y como en nuestro programa tenemos que Lacan trabaja la comedia y la tragedia, es una idea que tenía ya desde el año anterior, invitarlo, bueno, con las circunstancias conocidas, al final quedó para este año, y bueno, así yo dejo de inventar en tragedias y comedia y él puede dar algo un poco más serio de la cosa, ¿no? Porque si no yo toco muy de oído. Así que bueno, es psicoanalista, eso es fundamental también para poder leer justamente la tragedia y la comedia, pero con relación al psicoanálisis y no solo con relación al género de tragedia y comedia. Así que bueno, por eso la invitación y así todos podemos aprender un poquito más. Gracias, Cacho. Bueno, gracias Viviana. Buen día. Gracias a la cátedra, a ustedes que están acá y sobre todo a la universidad pública de la cual soy hijo desde hace más de 40 años. Bueno, ¿se escucha bien? La idea es que les pueda comentar, no lo pensé como una clase por dos razones. Primero porque no sé lo suficiente como para dar una clase de comedia y de tragedia. Y segundo, porque abordar un tema tan complejo nos podría llevar un año de trabajo si quisiéramos interiorizarnos en ese mundo griego, intenso, valiente, poblado de interrogantes que todavía hoy estamos develando. Alguna vez Lacan en una conferencia, ya un Lacan maduro, le dicen, bueno, pero todavía se siguen diciendo estas pavadas, ¿no? Y acá en la facultad también. Le dijeron, pero Freud ya fue superado. Sí, dijo Lacan, probablemente, pero no por nosotros. Nosotros recién estamos empezando a comprender muchas de las cosas que nos planteó Sigmund Freud. Lo mismo, les adelanto, pasa con la tragedia. La tragedia y la comedia es un mundo inagotable. Y de hecho con una particularidad. Por ejemplo, si agarramos el más célebre, gracias a Freud también, Sófocles, Antígona, Edipo en Colona, que es la única tragedia a la cual sobrevivió la trilogía, porque las tragedias se creían de a tres. Han llegado a nuestros días 7 tragedias, de las que se supone 250 puede haber escrito Sófocles. Llegaron 7. ¿Quién seleccionó eso? ¿Cómo es? ¿No? Y son maravillosas, ¿no? Luego está Eurípides, Esquilo, que son los 3 grandes trágicos griegos. En la comedia de Aristófanes, acá hay una actriz que ha hecho Lisístrata, después nos va a contar. Bueno, la cuestión es que entonces voy a contarles algunas cosas, podemos dialogar, me pueden preguntar, por lo menos para ubicar de qué se trató este fenómeno único en la humanidad, ¿sí? Es decir, hace 2500 años, de pronto, la gente acudía en masa a un anfiteatro donde entraban cerca de 15.000 personas, 20.000 personas, ¿sí? Están en pie los anfiteatros en Grecia y en Sicilia, y se pueden ver, y se puede comprobar que uno se sienta en cualquier lugar y se escucha perfectamente alguien hablando sin micrófono, y estamos hablando de que
14.000, 15.000, 20.000 espectadores griegos, en ciudades que no tenían mucha más cantidad de habitantes, ¿sí? Concurrían y se fumaban 3 tragedias al hilo, es decir, estaban en ese anfiteatro 6, 7 horas, ¿no? ¿Qué los convocaba? ¿Qué los llevaba? Primero a los escritores, luego a los actores, luego había torneos de tragedia, ¿no? De hecho, el banquete, la fábula del banquete de Platón, es alguien que ha recibido un premio por haber ganado un torneo de tragedia. ¿Qué los llevaba, no? A acudir en masa a escuchar esas historias terribles, escalofriantes. Aristóteles dirá que iban a hacer catarsis, es una buena idea, a purgar las pasiones, pero creo que hay mucho más que eso, y es lo que voy a tratar de irles contando. En principio, mucho más que eso, un dato simbólico espacial. Había 2 instituciones, que estaba una a cada lado del anfiteatro. El Ágora, que es el lugar donde nace la democracia, la Asamblea Popular, estaba a un lado del anfiteatro, y del otro lado estaba, que todavía se conserva una parte, el Partenón, el lugar de los dioses, el lugar de la religión. O sea que el teatro, la tragedia griega, parecía ubicada entre la política y la religión. Qué interesante, ¿no? El teatro sigue pidiendo ese lugar, y cuando está bien hecho ocupa ese lugar entre. El teatro es un entre, y de hecho para que haya teatro es necesario que haya un espectador y un actor, y el teatro se suscita cuando eso que sucede entre el actor y el espectador, eso es teatro. Teatro no es la literatura, no es la producción de la obra, es eso que se suscita entre. Los griegos tienen una particularidad, que es que entre la religión y la política, pero luego en la misma producción de la escena, entre el héroe trágico y el público, estaba el coro. Había un entre también, donde había un coro que comentaba, sancionaba, criticaba, debatía, ocupando un tercer lugar. O sea, el teatro griego está hecho de la terceridad. De hecho, eran 3 actores los que cumplían todos los roles, ¿sí? De ahí tenemos palabras que vienen hasta hoy, protagonista y antagonista, que es una palabra sagrada para el mundo griego, para el mundo trágico griego, el agón. Agón quiere decir conflicto, choque de voluntades. Protagonista es el que motoriza el agón, antagonista es el que choca con el protagonista, el que se opone. Hoy se sigue usando así en el cine, en la televisión, el protagonista. Y el tercero era el corifeo, es decir, el mediador entre estas dos voluntades, y también el referente del coro. La tragedia tiene su origen en la fiesta popular. Las 2, tragedia y comedia, se originan en las fiestas populares griegas, con una diferencia. Empiezo con la tragedia. La tragedia está dedicada a un dios particular, que es Dioniso. Dioniso es el dios más particular. Es olímpico y no es olímpico. Están los dioses del Olimpo y Dioniso, que es un dios, pero a su vez descompleta a los otros 12. Es decir, cuando entra Dioniso, desaparece el mundo de los otros dioses. Reina Dioniso y reina otro orden, introduce otro orden. Es el dios de la máscara, el dios que siempre se representa de manera distinta, de aparición repentina. Es una especie de clown, duende, músico. Y el mito, el viejo mito dionisíaco, es que una vez que se instituye la ciudad y aparece el machirulismo, cuestión que Lisístrata trata muy bien, y que la ciudad es gobernada por los hombres, los ciudadanos, de golpe, en las afueras de la ciudad,
se escucha la flauta, suena la flauta. La flauta la hace sonar Dioniso. Y los hombres, vaya que es bueno saberlo para los que hacemos análisis, tanto como analizantes como analistas, los hombres somos mucho más sordos. De hecho, en esa polis griega, los hombres no escuchaban la flauta, las mujeres sí, y corrían hacia el campo, nadie la detenía. Estas cosas tienen los griegos maravillosas, ¿sí? Todavía no estaban ni los curas ni los militares deteniendo a las mujeres o haciéndolas desaparecer. Entonces corrían hacia las afueras y se cumplía este rito de sacrificar a Dioniso, es decir, bailar, emborracharse y sacrificarlo. Dioniso tiene una particularidad con respecto a los otros dioses, los dioses griegos, como Dios cristiano, son inmortales, ¿sí? No viven esta penosa relación que tenemos los efímeros, así llamaban a los seres humanos. Uno de los nombres de los humanos son los efímeros. Los dioses no eran efímeros, pero Dioniso moría a cada rato, ¿sí? Como la cigarra de María Elena Walsh, ¿no? Dioniso era sacrificado, despedazado y volvía otra vez. O sea que Dioniso era un dios que conocía de la muerte, que sabía de la experiencia de la muerte. No son pocas las relaciones que hay entre los evangelios, que terminaban de ser procesados y escritos en Grecia 600 años después de la probable existencia de Cristo. No son pocos los elementos en común que tiene el Evangelio con la cultura griega. De hecho, el mito del vino, de la Eucaristía, la sangre, es un mito dionisíaco, es decir, se bebía la sangre de esa cabra que mataban, y de ahí el nombre de tragedia. Tragor es el grito del macho cabrío, ¿sí? Que es a su vez el grito de Dioniso. Bien, supongo que acá algunos de ustedes, o muchos de ustedes, hablan griego, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿conocen la palabra psiquis? Bueno, es una palabra griega. Anorexia es una palabra griega. Mesopotamia, estamos en la Mesopotamia. Meso es una construcción de meso, que es medio, entre, otra vez entre, y potamis, que es río, de donde viene la palabra potable. Qué maravilla, ¿no? Que para nombrar el río usaban el mismo vocablo que significaba que ese agua podía ser tomada, que era potable, ¿sí? En diferencia al pantano o al mar, que el agua del mar no es potable. Sí, hasta hace 100 años los ríos eran potamis, ahora son impotamis, ¿no? Si hiciéramos una obra de teatro en este momento y produjéramos un entre acá, ¿sí? Si esto de golpe se transformara en un espectáculo teatral, no importa el género hoy, el género sea diversificado, puede ser comedia, absurdo, realismo, tragedia. Entre los espectadores y el actor estaría el potamis incendiado. Es decir, en ese entre estaría siempre incluido, por omisión, porque lo hagamos explícito o porque no podemos ignorar lo que nos pasa, lo que nos hacen. Y esto que estoy contando es la génesis del pensamiento trágico. La génesis del pensamiento trágico es que los actos humanos tienen consecuencias y el hombre debe pagar por ellos. Que todo acto humano tiene consecuencias. Entonces, nosotros aspiramos desde hace 15 días, casi siempre, pero notoriamente hace 15 días, donde el índice de polución en Rosario llegó a ser el doble que el de la ciudad más espantosa de América, que es México, el DF de México.
nuestro índice de polución llegó a ser el doble de pleno centro de la Ciudad de México. Aspiramos nubes de ceniza. Es que todavía no hemos logrado que uno de los actos más aberrantes de la humanidad tenga alguna consecuencia. ¿Sí? Este mundo que vivimos hoy, capitalista, salvaje, se sostiene en la bomba de Hiroshima. La bomba de Hiroshima ordena que a partir de ahí ese es el nuevo orden mundial. Si no, ya sabes lo que te va a pasar. No lo voy a dejar pasar sin decir algo más, porque tiene que ver justamente con la tragedia. Si hay una película muy hermosa de Kurosawa que se llama Rapsodia en agosto, donde cuenta la historia de una abuela que se levanta como todos los días y vuela a Hiroshima. Nosotros, los que tenemos unos años, como dijo Viviana, nos tocó vivir la guerra de Malvinas. Particularmente en ese momento estaba recién recibido de médico, todavía no sabía bien qué hacer de mi vida. Yo era más chica. Sí, ya sé, mucho más chica. Ella estaba en jardín de 3. En jardín de 3 yo estaba en el hospital Clemente Álvarez, médico de emergencia, en el hospital Clemente Álvarez. Mientras nuestros muchachos sufrían y eran de alguna manera despedazados y destrozados, y en una patria que viene siendo destrozada y despedazada, como Dioniso, en Rosario, que nos gobernaba un capitán, la vida seguía casi como si nada. Imagínense ustedes que una mañana de mayo del 82 hubiese caído una bomba en Rosario, mientras íbamos a la escuela, a trabajar, al club, a pasear, y hubiera destrozado la ciudad y hubiera dejado heridas en la ciudad durante décadas, ¿no? Eso se hizo con Hiroshima. Hiroshima no estaba en zona de guerra. Hiroshima era una ciudad que seguía su vida diaria, y una mañana ensayaron el proyecto genocida con la bomba atómica. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque la ética que pone en juego el teatro griego es que es lo contrario a la ética postmoderna, para llamarla de alguna manera. Dejar hacer, dejar pasar. Si hay algo que contamina, ya no solamente el río, contamina el alma, hablando de psique, es esto de dejar hacer, dejar pasar. Lamentablemente hay muchos sucesos que hemos dejado hacer, dejar pasar, salvo algún novelista, alguien que escribió una crónica. La crónica, es interesante esto, ¿no? La crónica es heredera de la tragedia, ¿sí? La crónica es narrar un hecho de una manera que ese hecho hable por sí mismo, es decir, siendo fiel y testimonial, contando una historia desde adentro. Eso tiene una relación estricta con la tragedia. Ahora vamos a ver por qué. La crónica tiene vigencia en todos los lugares del mundo y, de hecho, hay un cronista insuperable en Argentina que se llama Rodolfo Walsh, desaparecido el 25 de marzo de 1977, y escribe un monumento a la crónica política argentina que se llama Operación Masacre. Rodolfo Walsh no deja pasar fusilamientos en un basural, pero sí la cultura los deja pasar. Es decir, aparece el artista contando algo que tiene que ver con lo trágico, cuando el resto mira para otro lado, deja pasar, deja ser. Entonces, fíjense cómo retorna el término tragedia.
Si ustedes revisan la historia, en 1919, en una huelga en Buenos Aires, son asesinados cerca de 600 militantes. Eso se llamó la Semana Trágica. ¿Sí? Le llamamos así, la Semana Trágica. El verdadero título de los sucesos de la Patagonia, que se siguen suscitando, lo escribe Osvaldo Bayer y se llama Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Otra vez la palabra trágica. De ahí hay una película notable que se llama La Patagonia Rebelde. Los fusilamientos de Plaza de Mayo, bueno, por supuesto los golpes de Estado, circunstancias trágicas que fueron a veces pintadas, a veces cantadas, a veces dramatizadas o novelizadas, pero que no tuvieron un estatus de discusión pública. Es decir, no se llevó eso al estado público de ser un tema de causa nacional. Bueno, los griegos lograban esto con la tragedia y con la comedia, que sus grandes problemas fueran debatidos en la polis, que no se dejaran hacer y dejar pasar. ¿Cuál es el acontecimiento trágico que marca y pone a Argentina en un estatuto distinto a la gran mayoría de los países que han dejado hacer, dejar pasar? Bueno, las madres de Plaza de Mayo. Ahora se está estrenando en Buenos Aires, 1985, un documental, es una película testimonial actuada, por eso no es un documental, sobre lo que fue el juicio a la Junta Militar. ¿Sí? Eso es un acontecimiento trágico, político, que es un debate que se sigue sosteniendo. Es decir, se logra que el movimiento que se genera a partir de que vuelvan al nido nuestros seres queridos, como canta Víctor Heredia, tome un estatuto nacional y sea un estandarte, es decir, la lucha por los derechos humanos, los juicios, la vigencia de las abuelas recuperando nietos, la vigencia de las madres que van llegando una a una al final de su vida, pero ya han dejado su marca, los pañuelos blancos, los pañales blancos. Eso es un notable ejemplo que tenemos en Argentina para dar al mundo y también para decir, bueno, la validez del pensamiento trágico cuando eso toma estatuto de debate público, cuando eso no se deja hacer, no se deja pasar. Bueno, vamos al tema del tiempo entonces, ahora, la cronología, porque crónica deriva de ahí, de una circunstancia narrada, a veces como una buena crónica minuto a minuto. La historia, como nosotros la conocemos, empieza a registrarse con la cronología. Más o menos podemos fechar 1100 años antes de Cristo, es decir, hace 3300, 3500 años, que el hombre empieza a contar los meses y los años. Es decir, y todo lo que pasó antes, lo que pasó en Egipto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se cuenta? Se cuenta a partir de ese momento. De ese momento se empieza a registrar qué pasó antes. O sea, la historia nace con la cronología. Y la primera cronología se suscita a partir de que se establece años. Empieza a medir el tiempo. El tiempo que en realidad no tendría por qué ser medido, aparece una necesidad lógica, humana, de medir el tiempo. Esto es lo que se va a llamar Cronos. Después voy a hablar de los 3 tiempos de Cronos. La cuestión es que la presencia de Cronos, es decir, se empieza a contar con el tiempo, el año pasado, el año próximo, en la primavera, en el verano, instituye un término muy importante para la cultura y para nosotros analistas. El tiempo instituye un topos y no al revés. Es decir, que podamos hablar de un lugar, de situar un lugar y un espacio, es solo a partir de que se instituye el tiempo. Entonces, hasta ese momento decimos prehistoria, ¿sí?
arqueología, restos y los mitos. Pero los mitos tienen una cosa impresionante, que parece que vinieran de allá, de un tiempo anterior a la historia, pero que no fueran del pasado. Y acá aparece esta magia del pensamiento griego único, por eso todavía seguimos aprendiendo y hablando de ellos, donde inventan un modo narrativo, un relato, ¿sí?, caótico, escalofriante, intenso, donde hablan de un tiempo que parece que fue pasado y sin embargo abarca el presente y el futuro. Es decir, el mito es aquello que sucedió y aquello que está sucediendo y lo que puede suceder. Es decir, el mito corta con el cronos, nace del cronos porque ubica un tiempo por fuera del cronos, pero viene a cortar el cronos. De hecho, todavía la narrativa de los cuentos, había una vez, ¿sí? Había una vez, es ese tiempo, ¿cuándo? Había una vez, o como empieza el Quijote, en un lugar de la Mancha, tiempo y topos, ¿no? Esto es la raíz del mito. El mito es ilocalizable, pero a su vez no localiza. Bien, ¿cómo se rige ese tiempo sin cronos? El tiempo del cronos, anterior al cronos, el tiempo que llamamos prehistoria, se define por algo que es muy importante para nuestra práctica y para nuestra cultura, que es lo que Nietzsche va a llamar el mito del eterno retorno. Freud conoce la propuesta de Nietzsche, discute el mito del eterno retorno y, como suele hacer, no lo nombra, ¿sí? Pese a que disfruta bastante de Luis Salomé, que venía de ser discípula de Nietzsche, trata de no nombrarlo en toda su obra, pero sí discute la cuestión del mito del eterno retorno. ¿Cómo es esto del mito del eterno retorno? Bueno, tenemos un paisano santafesino que fallecido hace poco tiempo, uno de los mejores escritores de la humanidad, Juan José Saer, que tiene una obra increíble, pero tiene en particular una novela que se llama El Entenao. El Entenao es un soldado español en la época de la conquista, tomado por los indios e invitado a vivir con los indios como testigo durante un largo periodo. Y él asiste como testigo a esto de una comunidad que vivía en el mito del eterno retorno. El mito del eterno retorno, justamente no hay una cronología, el tiempo no avanza, sino que el tiempo es circular. Sí, todo pasa y vuelve al mismo punto, y otra vez. Es el tiempo circular, por eso del eterno retorno. ¿Por qué? Este es el primer tiempo que impera. ¿Y por qué sigue imperando en nosotros de alguna manera? Porque es el tiempo de la naturaleza. ¿Sí? ¿Cuánto hay en nuestra cultura de que en la primavera todo renace, todo vuelve a empezar, y vuelve la primavera y el verano? Es decir, seguimos tomados, incluidos en ese tiempo del ciclo de la naturaleza, ¿sí? Incluso del mundo instintivo, animal de naturaleza. El descubrimiento freudiano también, con un mito, y varios mitos, pero fundamentalmente con un mito fundante, rompe también el mito del eterno retorno. Por eso discute con Nietzsche. ¿Por qué? Porque opone al concepto de instinto, ¿sí?, que el instinto se rige por el mito del eterno retorno, es decir, aparece el instinto, hay que saciar el instinto es saciado, hay una calma y luego otra vez. El tiempo del instinto es un tiempo biológico, circular, ¿sí? Cuando aparece el concepto de pulsión, rompe con el estatuto primitivo, animal, del mito del eterno retorno. Por eso, Lacan, y esto es una de las cosas maravillosas que le debemos a Lacan, dice, pues, ¿cómo es que
Los ingleses tradujeron triap por instinto. Si triap no es instinto, es pulsión. Y bueno, con esta intervención hoy podemos diferenciar claramente lo que es del orden de la pulsión, que es del orden del lenguaje, es la marca del lenguaje en el cuerpo, de lo que es del orden del instinto, donde estaríamos solamente sosteniendo lo fisiológico, con un problema, por un problema crucial que hace que muchos de ustedes se analicen, se vayan a analizar o un día puedan vivir de practicar el análisis en un consultorio, que la pulsión nos desorienta. Es decir, que a partir de la pulsión quedamos exiliados de la naturaleza y absolutamente desorientados. Si ustedes observan o comparten cualquier animal que no sea excesivamente doméstico, ¿no? Si está excesivamente domesticado, ya pobre animalito, ya lo neurotizamos también. Pero van a ver cómo el animal se orienta con el instinto, ¿sí? Quiere coger, comer o cagar y el instinto solo lo va a guiar a dónde tiene que ir, ¿sí? Es decir, bueno, nosotros para cualquiera de esas tres cosas tenemos un quilombo todos los días, al menos con una de las tres, o para comer, o para cagar, o para coger, en algún lugar tenemos un quilombo. ¿Por qué? Porque la pulsión nos desorienta. Bien. El otro tiempo, que no es ya el de los meses y los años, aparece hace poco tiempo. Es decir, medir el día, dividir el día, ¿sí? Ya no los meses y los años, sino esto de, supongamos que tengamos que terminar dentro de una hora, ¿no? Esta medida, ¿sí? Ahí aparecen los relojes de arena, los relojes de sol, aparece ya otro cronos. Un cronos que también nos resuelve la vida y también la complica. Es decir, a partir de cierto momento hay que medir no solamente el calendario, hay que medir cada momento del día, cada momento de la semana. Eso sucede en la Grecia con la polis, no antes de la polis. Es decir, sucede a la par del logos, es decir, los hombres se reúnen, empiezan a tener problemas en común, aparece la idea de comunidad, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Y a partir de ahí hay un orden que tiene que fecharse, ya no por día, sino por horarios. Se empezó dividiendo el día también por la naturaleza, ¿sí? O sea, primero el mito del eterno retorno, el circular, el día se divide en amanecer, mediodía, atardecer y noche, pero no fue suficiente. Para la polis griega no era suficiente, ¿sí? Voy a sacar eso. Bueno. Porque la necesidad no solamente tenía que ver con la política, las reuniones, de hecho las tragedias tenían un horario, no era que uno iba cuando quería. El ágora, el lugar donde se iba a debatir lo político, tenía un horario, pero fundamentalmente no nos engañemos, aparece el trabajo, pero ya no el trabajo ligado a el tiempo del eterno retorno. ¿En qué consistía el trabajo del hombre del eterno retorno, del hombre prehistórico? En subsistir. Todo su trabajo consistía en subsistir. A partir de la institución de la polis, aparece el trabajo, ¿sí? El trabajo donde hay que trabajar para otros. Por ejemplo, hacer cruces para que los romanos puedan crucificar. Las cruces alguien las hacía. Hay una película increíble de Scorsese, La última tentación de Cristo, donde José, el padre de Jesús, no solamente era carpintero, sino que hacía cruces. ¿Se imaginan ese? En Palestina lo que más se vendían eran cruces. O sea, estos criminales que mataban todos los días, ¿sí? Aparece el tiempo del trabajo, por eso es necesario medirlo. Bien. Pero como les decía, aparece una pregunta
que duplica la crueldad de lo efímero de la vida o de la vida breve, como dice Onetti. Onetti es un gran novelista uruguayo. ¿Por qué les digo esto? Para que digan, ay, qué culto, que es Cacho Palma, sí, por supuesto. Pero, digo, acá está mi colega Néstor Ariani, psicoanalista. Él tiene un decálogo de formación de analista que lo trabaja en la Facultad de Entre Ríos y que cada tanto damos alguna charla. Él insiste que tenemos que leer muchas novelas. Y no solamente leer lo que leyó Freud y Lacan, porque ellos tenían su mundo cultural, su mundo conceptual, y también sus relaciones que los llevaban a tener que privilegiar alguna lectura sobre otra. Se pueden ver muchas otras cosas, de hecho, Argentina es vanguardia en la literatura, no desde ahora, desde hace 100 años. Se pueden ver otras cosas, y sobre todo, ¿saben qué? Si vamos a hablar de Dostoyevsky, no leamos solamente Freud y el parricidio. Está bueno, sí, está muy bien, leamos a Dostoyevsky, ¿sí? No seamos vagos en el sentido de que leemos lo que Lacan dice de Paul Claudel, que detesto a Paul Claudel de paso, me parece un fascista insoportable, ¿sí? No recomiendo que lean a Paul Claudel, sí a otros que leyó Lacan, que los nombra al pasar como Jean Genet, que es una verdadera maravilla. Bueno, ¿cómo hago para no perder? Dicen ustedes. Bueno, ahí está. La crueldad de la vida breve, que ya en sí es un hecho que nos marca nuestra existencia, está marcada por la finitud, sino que aparece con el relojito, ahora puede ser el celular, ¿no? El tiempo, aparece una duplicación de esa crueldad, que es que ya no es cuánto tiempo me queda para de vida, que no lo puedo saber y que en definitiva va a pasar rápido y va a ser breve, sino cuánto tiempo me queda para disfrutar esta fiesta, para este polvo que me estoy echando hoy en la siesta. Es decir, la crueldad del tiempo ahora se nos aparece en cada momento de la existencia. Es decir, siempre estamos, ¿cuánto tiempo me queda? ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿Cuánto tenemos? ¿Sí? Salud, bueno, a la inversa, cuando estamos ganando 1-0 y no vemos la hora que suena el silbato, o cuando estamos muy aburridos, que le puede pasar. Nada más que como estamos en una universidad pública y abierta, se pueden ir cuando quieran. O sea, esta es la ventaja y el problema que tenemos cuando estamos en un lugar muy desagradable y por alguna razón no nos podemos ir. Bien. ¿Saben de dónde viene la palabra quebracho? Qué interesante esto. Ustedes me dicen, ¿cómo me vino? Por el río. Aparte de que estamos en nubes de cenizas, porque la tierra que está ahí enfrente es sumamente fértil y es muy sencillo engordar un ganado sin tener costo, o sea, el único costo es trasladarlo, llenarle bien la panza, engordar la vaca, engordar kilos de carne vale mucho hoy en el mercado, y traerlos. De hecho, la gran mayoría de las islas no se sabe bien quién es el dueño, no se sabe bien quiénes son los que ponen ganado, bueno, así como no se sabe bien qué se lleva por este río, ¿no? Hay otro elemento trágico en el mundo hoy, ¿sí? Porque pensar en la tragedia es pensar qué elemento trágico hay hoy en el mundo, que es la destrucción, no es el cambio climático, a ver, es la destrucción de nuestro hábitat, la destrucción de nuestro planeta, la destrucción sistemática de nuestro planeta. Uno de los elementos más graves de esta destrucción es la destrucción de selvas, árboles, ¿sí? De los pulmones del planeta. Nuestros compañeros y colegas brasileños, espero que gane Lula el 2 de octubre, el domingo, y no es un panfleto político, es más que un panfleto político, es una necesidad histórica y política y social. Sabe muy bien cuánto se pierde por día en la selva del Amazonas. Pero resulta que en Argentina, hecho trágico si lo hay, que hay una película,
que se llama Quebracho, que también es una película de los 70, de la época de la Patagonia. Resulta que el norte santafesino no era seco y pobre, y Chaco no era seco y pobre, y la parte de Santiago del Estero que linda con Santa Fe y Chaco no era seco y pobre, eran bosques y bosques y bosques de quebracho, donde había agua, había lluvias, había naturaleza, y como había naturaleza, la gente en el tiempo del mito del eterno retorno tenía de qué vivir. Fue saqueada, devastada. El quebracho argentino fue absolutamente devastado, saqueado, por un solo interés. Con los quebrachos se hacían los ferrocarriles y nosotros nutrimos de palos de quebracho y los postes del alambrado, nutrimos de eso a todo el mundo vía el puerto de Buenos Aires, vía la colonización inglesa. Si tienen tiempo, no la vean toda porque es un plomazo, pero alguna vez en Netflix busquen la serie esta de la Crown, de la Corona, y vean qué bien que viven estos estúpidos a costa nuestra también, es decir, a costa de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etc. Y todavía estamos pagando para que ellos vivan como estúpidamente como viven, ¿no? Bueno, quebracho. Quebracho quiere decir quebra hacha. Quiebra hacha. El quebracho era muy duro, por eso servía tanto su madera para los durmientes, los postes. Quebraba el hacha. Bueno, esto sería escuchar un mandato ético que si la naturaleza es un árbol así de fuerte, es para quebrar el hacha, no para quebrar el quebracho. Quebrar el quebracho y no quebrar el hacha tiene un costo enorme que hoy estamos pagando. Bien. Podría seguir planteando las tragedias con algunas cosas más. De hecho, si viajan al Caribe, a Perú, a Brasil, van a decir, che, pero existen los negros. Acá tenemos cada tanto algún haitiano o algún basquetbolista. Existen los indios. ¿Cómo es que en Argentina, en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, los negros son los que están del otro lado de la vía, del otro lado de la ruta, ¿sí? Son los que vienen y nos quieren robar las cosas, los que vienen de los planes, pero estos descendientes de esclavos africanos esclavizados, estos descendientes de los indígenas, que son todavía estigmatizados, fíjense que si ustedes ponen la televisión, dicen, los mapuches atacaron tal lugar. A ver, ¿por qué no ponen los cordobeses o por qué no ponen los rosarinos? O sea, los demás somos argentinos, ciudadanos. Los mapuches son otra cosa aparte, ¿no? Y aparte no es qué extracción o qué grupo político y planteando qué cosa hace tal hecho, tal acontecimiento en la Patagonia, sino que son los mapuches los que tienen que desaparecer, no estar. Entonces supongamos, no hemos hablado nunca por qué en Argentina no hay negros, ¿sí?, en tanto tales como en otros países. Porque los matamos a todos, ¿sí? Porque, como pasa, recién me preguntaba, me comentaba Viviana, bueno, necesitamos la ley antihumedales. Claro que sí, claro que sí. De hecho, muchas de estas provocaciones son para decir, pongan la ley, total, vamos a hacer lo que se nos canta. Es que eso es Argentina en cierto aspecto y eso es el mundo. Pongan la ley, total, vamos a hacer lo que se nos canta. ¿Sí? En 1813, en la Asamblea de 1813, donde está el esbozo de nuestra Constitución, se queda abolida la esclavitud en Argentina. Los porteños tuvieron esclavos hasta el año 54. Rosa tenía esclavos, Sarmiento tenía esclavos, Urquiza tenía esclavos. Sí, o sea que no solamente los porteños. El poder siguió teniendo esclavos, no solamente, sino que pasaban, que estaban escritos en el testamento. Hay testamentos escritos en la ciudad de Buenos Aires del año 30, 35, donde alguien en el testamento ante escribano dejaba una serie de propiedades y un niño de 3 años, una chica de 20. Es más, no dice de 3 años, de aproximadamente, porque para los negros no había cronología, una chica de aproximadamente 20 años, y le ponían un precio a cada uno de estos, ¿no? No hay negros e indígenas en Argentina porque los matamos, o los mandamos a morir a la guerra del Paraguay.
Bueno, todas esas son nuestras tragedias. Vamos a los 3 tiempos. ¿Qué hora es? Cuando se cansan me dicen o me hacen una pregunta o me dicen que hable de algo más que les interese más. Los griegos, el pensamiento griego no es binario. Y acá también nos enseña a aprender, porque estamos armados hasta los dientes por la parafernalia del pensamiento binario. El psicoanálisis nace deconstruyendo el pensamiento binario, poniendo siempre un tercer elemento, ¿sí? La cultura necesita romper el pensamiento binario si queremos lograr un mundo más vivible y más humano. En eso estamos de acuerdo. Pero encontrar en la cultura un pensamiento que no estaba sostenido por lo binario es maravilloso. Es maravilloso porque ahí tenemos la fuente, tenemos el origen de que no necesariamente tenemos que pensar en categorías colonizadores o apostólicas romanas o de las masas, ¿sí? Bueno, blanco, lindo, feo, malo, bueno. Les doy un ejemplo para ver cómo lo tercero deconstruye un pensamiento que aparentemente uno podría decir está clarísimo. Fundamento religioso. Dios es omnipotente, Dios es infinitamente bueno. Hasta ahí, pensamiento binario encaja perfecto. Dios es omnipotente, todos los demás no lo somos. Dios es infinitamente bueno, todos los demás no podemos ser infinitamente buenos. Es más, hay un Señor infinitamente malo que nos va a entrar y nos va a hacer sufrir mucho y le tenemos que decir, alejate, demonio. Hasta ahí el pensamiento binario. Bueno, Señor Dios, usted es infinitamente bueno y es omnipotente. Señor Dios, si me escuchara, ¿no? ¿Por qué existe el mal? Por el demonio, sí, perfecto. Pero digo, si usted es omnipotente, ¿por qué no termina con el mal? Entonces usted es omnipotente, está bien. Usted podría terminar con el mal, pero no quiere. Entonces no es infinitamente bueno. Es decir, una de las dos no se puede sostener en la lógica. Sí, o es infinitamente bueno y es impotente, o es omnipotente y es un guacho, que de hecho lo es. Bueno, entonces, todo el pensamiento griego siempre convoca una terceridad. ¿Para qué nos sirve convocar una terceridad? Para poder pensar, para poder diferenciar, para poder criticar. De hecho, otra palabra griega que es crisis, que deriva de krim quiere decir echar luz sobre un asunto, diferenciar. De ahí deriva justamente la palabra crítica y criterio. Criterio es tener luz, poder pensar. 3 tiempos de los griegos. Los tiempos de los griegos tienen Cronos, Alión y Kairos. Cronos, lo acabo de escribir, es el tiempo cuantitativo sobre todo, es el tiempo que se acumula, minuto por minuto, hora tras hora, día tras día. ¿Cómo rige ese tiempo en nuestra vida? Y supongamos, estudio, me recibo, pongo el consultorio, me caso y me pongo una casa en Funes. Eso lo podemos hacer porque creemos que hay un Cronos. ¿Sí? Creemos que hay un Cronos, entonces que hay un tiempo cuantitativo que nos va a llevar por la vida. Es decir, para que podamos hacer planes, necesitamos recurrir a un imaginario sostenido en el transcurso del tiempo. Pero los griegos cortan el Cronos con el Kairos. El Kairos es la oportunidad. ¿Vieron ese dicho que dice que la oportunidad la pintan calva? Es decir, que la gran mayoría de las veces, como somos neuróticos, boludos, y nos guiamos por la pulsión y no por el instinto, se nos escapa la tortuga, como decía Diego. Habitualmente se nos escapa la tortuga porque justamente es uno de los costos de la neurosis. La oportunidad la pintan calva, ¿sí? Pero la gráfica de este dios, Kairos, es un peladito. Es un peladito que
pasa bastante desapercibido. Si el Cronos es cuantitativo, la oportunidad, el Kairos es cualitativa, es decir, tiene que ver con la inspiración, con el encuentro, con el acontecimiento. Es no lineal, por eso tiene que ver más con Dioniso, irrumpe, no es convocado por un orden cronológico, es decir, hay un antes y un después que lleva a esto, no, se suscita el Kairos y rompe el tiempo, o sea, empieza otra cosa, empieza otro momento a partir del Kairos. Lo importante es que tiene esa espontaneidad, es decir, que no puede ser parte de un plan. Literalmente, Kairos significa momento adecuado o oportuno, ¿sí? La ocasión se le suele llamar también. En el mito, el primer gran dios que gobierna sobre toda la humanidad es Cronos, que obviamente se devora a sus hijos hasta que aparece Zeus. La madre lo envuelve en un pañal, pero en vez de envolver a él, envuelve un ladrillo en un pañal. Cuando Cronos se lo come, se atraganta con el ladrillo, Zeus derriba a Cronos y Zeus pasa a ser el dios que gobierna el Olimpo. Pero atención, otra vez lo mismo. Pensemos un pensamiento no binario y no dominado por el Corán o la Biblia, ¿sí? El pensamiento griego está dominado por los mitos. En todo caso, si hay libros, no son sagrados, son de relatos escalofriantes como la Ilíada y la Odisea, no la Biblia o el Corán. Entonces Zeus, que gobierna sobre los dioses del Olimpo, no es todopoderoso, ni se le ocurriría. Y si tiene que odiar, odia, si tiene que mandar a matar a alguien o hacer pasar mal, lo hace. Y fíjense qué maravilla para los tiempos que corren. Sobre todo, ¿quiénes limitan el poder de Zeus? Las mujeres. Zeus no puede, como cada uno de nosotros, no puede gobernar en su casa, ¿sí? Como nos enseña Freud. Zeus no puede gobernar sobre sí mismo y menos en su casa. Su mujer lo tiene cagando. Para como él es infiel, siempre nos sorprende, se la hace pagar dura, a las amantes ni le cuento. Pero a su vez no puede dominar sobre el mar, no puede dominar sobre la justicia, donde está Atenea, no puede dominar sobre el amor, donde está Afrodita. Es decir, cada dios del Olimpo limita al otro y tiene su esfera simbólica. Sí, pero es incompleto, no puede dominar sobre todo. Bien, ¿dónde aparece Kairos? Kairos es un hijo de Zeus. Un hijo inestable. ¿Sí? Hoy sería alguno de esos síndromes que le gusta el DSM-4, un niño inquieto, ¿cómo se llama? TDA. Sí, sería eso. Estaría medicado con Restalina, Kairos. O sea que había mucho menos Kairos que en esa época. ¿Sí? De hecho, nada mejor que si no quieren vivir el Kairos, tomen antidepresivos. ¿Sí? Entonces se van a reír todo el día como boludos, pero no les va a pasar nada. Van a tener una risa química, ¿no? Que son muy elogiadas las risas químicas, hasta permiten ganar elecciones, ¿no? Entonces, imagínense. Bien. Cronos, Kairos, ¿y cuál es el aión? El aión es el tiempo circular, este tiempo que le conté del eterno retorno. ¿Sí? Es un dios prestado, viene de los fenicios, que eran los grandes navegantes y los grandes comerciantes, ¿no?, de la época. Es interesante porque Aión se lo representa como un niño y un anciano al mismo tiempo, es decir, así como el otro, un peladito, así insulso, desapercibido, Aión es un niño y un anciano al mismo tiempo. Aión es un tiempo sin tiempo, como digo, un tiempo circular, donde todo vuelve al mismo lugar. Detrás del concepto, de cualquier concepto racista, ¿sí?, está el concepto de especie, otro concepto que el psicoanálisis discute. No nos domina el instinto, no somos solamente parte de una especie, ¿sí?, que es el concepto racial, porque
La especie se rige por el mito del eterno retorno. Bueno, sí, llegó abuelo, después bisabuelo con suerte, y después viene el nieto, y el nieto va a ser abuelo, todo es circular, la especie sigue, ¿no? Esos pelotudos que se preocupan para que dure el apellido, por ejemplo, ¿no? Cuando al apellido que llevamos cada uno de nosotros le han hecho de todo, ¿sí? Pero no, tiene que durar el apellido. La idea de especie. Cuando aparece la subjetividad, que lo que les estoy contando es que la subjetividad aparece en ese mundo griego, aparece un hombre que dice, me parece, pienso, opino, acuerdo, desacuerdo. Este es el diálogo con el que se funda el psicoanálisis, que es el diálogo socrático. Es decir, me pregunto, interrogo, opino, pienso. Cuando aparece esto, aparece la existencia, y ante la existencia no hay especie que valga. Es decir, está el recorrido, el tránsito, el camino de una vida que pasa por estos tres elementos del tiempo, ¿no? Pero ya no nos contentamos con ser parte de una especie, es decir, que aunque muera en la guerra, la raza aria va a predominar. Ahora parece que hay una raza italiana que ha resurgido de una especie de nieta de Mussolini, acaba de ganar las elecciones. O sea, la especie hace creer, ¿sí?, que ya vamos a volver otra vez a un pasado glorioso, que Roma, España o Londres van a volver a ser lo que siempre fueron, jaja, ruinas. Este es el mundo, avanza con ruinas, ¿no? Bueno, vamos a Edipo, así no los aburro con tantas cosas. No, una cosa de Eurípides, el otro trágico que le decía, de Kairos. Decía que es el mejor guía, Kairos, la oportunidad, para Eurípides, el trágico, el que escribe Medea, por ejemplo. Es la mejor guía en cualquier actividad humana. Bueno, así que vamos con el Kairos. Edipo, para tomar una de las tragedias, la que Freud hace famosa, en la estructura trágica de Edipo conviven los tres tiempos. Convive el tiempo del eterno retorno, convive la cronología y convive el Kairos. Cuando Aristóteles escribe su poética, que en realidad el título es poiesis, es fabricación, producción, invención, que los romanos después llaman ars poética, los romanos traducen como arte. Aristóteles lo que pone en juego es un tema sagrado para los psicoanalistas que se llama la técnica. Por eso les hablaba de la técnica del diálogo. La asociación libre, por ejemplo, la regla fundamental es nuestra técnica. Bien, Aristóteles analiza la tragedia de Edipo como el modelo canónico de cómo se escribe una tragedia. Es decir, porque cumple toda la estructura que debe tener una tragedia para ser tal. La primera es unidad de tiempo y unidad de espacio, cronos. La tragedia de Edipo, todo eso que se cuenta en la obra de teatro, que abarca como 5 décadas de historia, se cuenta en un solo día. La tragedia empieza a la mañana y termina al atardecer, en un solo día de luz. Eso sería el tiempo cronológico de la tragedia, unidad de tiempo, y la unidad espacial, el topos, también nos enseña mucho. ¿Dónde ocurre Edipo? No ocurre ni en la calle ni en el palacio. Ocurre en una especie de banda de Moebius, en una afuera, que no es la calle y no es el adentro del palacio. De hecho, varias veces Yocasta insiste con Edipo y lo manda para adentro, como hacen con los chicos. Vamos a tomar la leche, vamos a casa, que vamos a arreglar adentro lo que pasa. Y Edipo no le da ni 5 de bola, sigue ahí plantado en esa banda de Moebius entre el adentro y el afuera. Entonces hay un cronos, que es un día, que a su vez remite a otro cronos, porque hay un tiempo anterior, lo que pasó antes de ese día. Hay un aión que lo da el tiempo del oráculo, es decir, el oráculo lanza su profecía, a veces su maldición. Solo necesita que eso dé toda la vuelta para que se cumpla.
Efectivamente, Edipo da toda una vuelta, una larga vuelta, hasta que finalmente logra matar a su padre y quedarse con su madre. Había que cumplir ese círculo oracular de la ley del eterno retorno. Y hay, en el mito y luego en la tragedia, precisamente reflejados dos kairos que son claves. Un tercero también, pero los dos con los que inauguran que Edipo sea rey. Edipo tiene un sueño, allá no lo interpretaba Freud, lo interpretaba el oráculo, pero se interpretaban los sueños, donde sueña la profecía, sueña que va a matar a su padre y va a terminar en el mismo lecho que su madre. Muy angustiado, consulta y le dice que efectivamente eso se va a cumplir. Le confirma que él en los sueños recibe algo del orden de una verdad. Oráculo, verdad, es bien la institución del campo del otro, el ordenamiento simbólico, el campo del otro con mayúscula. No es un otro barrado, ¿sí? Como podría ser Freud, si interpretara. El oráculo dice la verdad, no trabaja para desocultar algo de una verdad subjetiva. Bien, Edipo vive en Corinto con con Pólibo y Mérope, y que son sus padres adoptivos. Se va escuchando yo no quiero matar a Pólibo, no, Mérope está vieja, está fea, no me gusta, me voy. Y caminando en una encrucijada de 3 caminos, dirigiéndose para el lado de Tebas, sale de Corinto, se aparece un viejo soberbio, un viejo de mierda, con 4 más, que le dice: pendejo, correte de acá que tengo que pasar. Edipo, que tenía su carácter, etos, fundamental en la tragedia, es decir, la tragedia es un agón entre el etos, el carácter del héroe, el carácter humano, y el daimon, el destino, lo que se sostiene desde el plano divino. Es un choque entre lo divino y lo humano. El etos humano aparece, emerge en la tragedia. Hasta ese momento no solamente los hombres eran marionetas, títeres de los dioses. Acá aparece de donde deriva ética, deriva de etos, carácter, impronta. Aparece un hombre que se planta y dice lo suyo. Entonces, Edipo se planta, no se corre, pelean, discuten, lo mata a los 5, no se va con chiquita. Edipo era una especie de Al Pacino en ese momento, ¿no? El padrino 1, 2 y 3. ¡Pum! Lo mata a los 5. Bueno, mata a un viejo pelotudo, mata a 4, sigue camino a Tebas. Primer kairos. O sea, justo se lo va a encontrar ahí al padre, sin saber que era el padre. ¿Y por qué Layo no estaba en Tebas? ¿Qué hacía un rey viajando por ahí? Yo sospecho que la reina se lo sacaba de encima cada tanto. Yocasta no la pasaba nada bien con Layo. De hecho, tuvieron un hijo de pedo porque él estaba en pedo, y aparte lo mandaron a morir porque si ese hijo lo mandaron a morir al Cíterón, porque ese hijo iba a terminar con la vida del padre. ¿Se imaginan el odio que le debía tener Yocasta a este viejo pelotudo? ¿Sí? Entonces cada vez que podía lo mandaba, andaba de viaje, andaba en el oráculo, andaba a visitar a las primas a Esparta. Entonces, Layo tiene que salir de Tebas porque hay una esfinge que está aterrorizando la ciudad. Hay una esfinge en la entrada de la ciudad que está desarmando. Una esfinge que representa una pulsión de muerte totalmente desligada de las otras pulsiones, que es una figura amenazante, terrorífica, y Layo sale a pedir ayuda. Lo matan en el camino, llega Edipo y se encuentra con la esfinge. La esfinge se lo mandé, hay varias estatuas en Grecia, aman la esfinge, y hay muy buenas producciones escultóricas. Es un monstruo tripartito, es alada, tiene cabeza de león, pero el problema no era su imagen. Su imagen daba cuenta de algo no humano, esto es lo importante, tripartito, no humano, pero que
proponía enigmas. O sea, que tiene lo no humano en lo humano, el enigma. Entonces la esfinge plantea el enigma, si el pobre mortal no lo resuelve, la esfinge lo devora, lo destroza. Llega Edipo, se planta ante la esfinge, recuerden esto de Letos, es una vueltita. ¿Cómo nace la tragedia? Si esto viene de una fiesta dionisíaca y de un coro dionisíaco que era como una murga, como una fiesta popular, donde todos cantaban, bailaban y se emborrachaban, todos eran coro. El día que alguien toma la palabra y se separa del coro, destotaliza el coro, descompleta al coro, ese es el héroe trágico. El que se sale del coro, se sale de la masa, se sale de la multitud para decir, bueno, aquí tengo algo para decir, acá tengo algo para contar. ¿Por qué la tiene que pasar mal? Porque es imperdonable destotalizar el mundo simbólico en lo griego, es decir, destotalizaste el coro, nos dejaste incompletos y te haces el guapito, te haces el vivo, ahora la vas a pagar. Y se la hace pagar. Siempre en la tragedia el héroe paga. La esfinge lanza su enigma, que es lo que al amanecer anda en 4 pies, al mediodía en 2 y al atardecer en 3. ¿Qué cosa es? Edipo responde, el hombre. Vamos, Edipo, ganó, destroza la esfinge queda totalmente perpleja ante la devolución tan certera, y Edipo sería un campeón en la justa del saber, sabe y derrota. Por eso llega a Tebas, entra con todos los honores y se queda con el trono y la reina, sin saber que era su madre. Bien. Cuando Viviana me invita acá, es trabajando el seminario 5, Lacan está separando goce de deseo y se le ocurre hacer una vuelta por la comedia y la tragedia. Indudablemente, Lacan, que ha leído mucho del mundo griego y que tiene un gran respeto por el mundo griego, siguiendo a su antecesor, a su maestro Freud, encuentra que en la tragedia y en la comedia están los cimientos, ¿sí?, para poder ubicar la estructura trágica y la comedia en relación al goce y al deseo. Pero también Lacan ya va desbrozando algo que va a plantear mucho más adelante, 10 seminarios después por lo menos, que es, y que lo va a escribir en los escritos, ¿sí?, que es la diferencia entre saber y verdad. Esto que puede leerse en la obra de Freud, pero no está estructuralmente planteado como una decisión, una discordia, ¿sí?, que ubica a la verdad y al saber en un lugar diferente, es uno de los grandes aportes de Lacan, no solamente al psicoanálisis, sino a la cultura, ¿sí? Entonces, este mito de Edipo es maravilloso en ese aspecto, para poder ver cómo verdad y saber están escindidas. Efectivamente, Edipo sabe que lo que al amanecer anda en 4 patas, el bebé, al mediodía el adulto en 2 patas, y al atardecer el viejo porque tiene un bastón, entonces anda en 3 patas. Es el hombre perfecto, bárbaro. Eso vamos a llamarlo saber. Eso sería glorificación de lo simbólico, mundo simbólico. ¿Qué nos proponen los griegos con la tragedia? Que no todo puede ser dominado por lo simbólico, que lo simbólico también está fallado y está incompleto, no solamente lo imaginario, también lo simbólico, y que hay una parte de real con lo que lo simbólico no puede cargar, es decir, hay algo de lo real que toma lo simbólico y que lo simbólico no puede hacer nada con eso, ¿sí? Es decir, hay una primacía, no ya. Por eso digo, es interesante, porque todavía en el seminario 5 Lacan viene
sostenido por la antropología y la primacía de lo simbólico. Sin embargo, está empezando a aceptar que hay algo de lo real que manda sobre lo simbólico. Como Freud, en el malestar en la cultura, tiene que aceptar que la pulsión de muerte es anterior y primera. Aunque no le gustaba, no quería. Che, qué cagada, ¿no? Qué cagada que con lo simbólico no podamos dominar todo lo real. Es decir, que por más que estudiemos, nos organicemos, planteemos cosas, hay algo que se nos va a escapar y que no vamos a poder gobernar ni dominar. Bien. Edipo, desde el saber, responde de manera excelente. Sacó un 10 ante la esfinge, diploma de honor. Pero se le esconde mucho más aún la verdad. ¿Y con qué tiene que ver la verdad? La verdad que nos interesa a los psicoanalistas. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? Con esta esencia, que si nos decimos psicoanalistas, lo mínimo que tenemos que soportar es que cargamos con la cuestión del deseo. Es que el deseo es la esencia del hombre. En esta clase que me dice Viviana, vuelve a nombrar, dice algo fundamental con respecto al deseo. Es decir, siempre va a tomar la comedia y la tragedia en relación al deseo. Bien, Edipo anduvo mucho más en 4 patas que el común de los mortales, porque su papito, cuando lo mandó a morir en el Citerón, le perforó los tobillos. Es más, Edipo quiere decir eso, pies hinchados. O sea que en su nombre y en su historia no se le ocurrió pensar que había algo con esto de andar en 4 patas bastante complicado para él, que lo complicaba subjetivamente. Es decir, volamos a la especie, volamos a lo universal. El psicoanálisis discute también lo universal. ¿Sí? El hombre en general, el ser humano, sí. Y vos, flaco, ¿sí? Viene un paciente y nos cuenta, bueno, sí, por casa cómo andamos. ¿Y vos? ¿Y a vos qué te pasa? ¿Y a vos qué te parece? ¿Sí? Entonces, los pies destrozados, caminó en 4 patas buena parte de su infancia. El mediodía lo va a encontrar, ¡qué parado! Recontra parado. Rey, reina, sabiduría, prosperidad. Y el atardecer va a venir demasiado rápido. ¿Por qué? Porque se va a arrancar los ojos ese mismo día. Se va a responsabilizar. Hecho también importante en la ética del mundo griego. Se hace responsable. Y a partir de ahí va a andar con bastón muchos años. Eso está escrito en Edipo en Colona y luego en Antígona. Edipo comete una de las 3 faltas sancionadas por el mundo griego, cuando yo le decía que todo tiene sanción. Vos sabés que si me va a faltar la comedia. Les cuento algo de la comedia. Cuando Aristóteles escribe Arte Poética, escribe 2 volúmenes, 2 capítulos, uno de la tragedia y otro de la comedia. La comedia desapareció. El vivo de Humberto Eco tiene una lectura de esto. Si ustedes vieron la película o leyeron El nombre de la rosa, cuando cada tanto se incendian bibliotecas, por supuesto. De hecho, el primer acto criminal de Goebbels fue la quema de libros, donde quemó los libros de Freud, en Alemania. Acá también se quemaron libros, Ustedes saben que en Argentina se llegó a quemar El Principito, que se prohibió en la escuela la enseñanza de la teoría de los conjuntos. Bueno, esto hicieron los militares. Bueno, volvamos. ¿En qué estaba? La comedia. Desapareció. Humberto piensa que la quemaron ahí, pero en algún lado la hicieron desaparecer. Porque la comedia es subversiva. La comedia discute lo político. Ya no discute la existencia del hombre como la tragedia. Porque, la tragedia no dice, mirá qué problema que tiene este tipo, o mirá esta familia de locos. No, dice, mirá lo locos que estamos los seres humanos, mirá las cosas que cargamos cada uno de nosotros. Nosotros somos el problema, en lo humano está el problema. Por eso la tragedia produce una identificación al héroe. Me identifico al héroe. Dice Borges, todos somos Edipo, y la triple bestia somos Edipo y la esfinge a la vez. ¿No? Es decir, la tragedia produce identificación.
La comedia opera políticamente, opera socialmente por dos cosas. Primero, porque los personajes no responden por sí mismos, representan un sector o una clase, representan características, por eso se llama estereotipo, prototipo, representan características de una clase. ¿Sí? El último comediante que tuvimos en nuestra televisión, así conocido popularmente, fue Gasalla. Gasalla, si ustedes lo han visto, los que tienen más años, tenía 2 o 3 prototipos donde uno identificaba inmediatamente, ¿no? La maestra, la empleada pública y, por supuesto, bien en el tiempo de la comedia, Soledad Solari. Soledad Solari 2 veces subraya lo de Soledad. Soledad Dolores Solari. Perfecto, mirá, perfecto, tenés razón. Que es una particularidad de la comedia. En la comedia el nombre del personaje ya responde por una característica. ¿Sí? Bueno, decía, por lo menos digo algo de la comedia porque la estoy llevando puesta. Volvamos a Edipo. La verdad, el saber, la discordia, la responsabilidad. Amartía, una de las faltas trágicas. Hay 3 faltas trágicas que son importantes, siempre el pensamiento es 3, que son las que van a ser siempre de alguna manera sancionadas. Amartía, Ate y Ibris. De las 3 en algún momento Lacan pasa o dice algo. Ate la trabaja sobre todo en la tragedia de Antígona. Amartía es el error trágico. Sí, es un error. En lo particular, es un error no voluntario. Es decir, Edipo no sabe que mata al padre y que se queda con la madre. No lo sabe. Esa es la amartía. Comete amartía. Comete una falta trágica sin saberlo. Pero aún sin saberlo, se condena. Se hace responsable. Porque podría haber dicho, como tantos hijos de puta en el mundo, ¿y yo qué tengo que ver? Acá hay un viejo boludo, me encajaron la regla, la regla estaba buena. ¿Y yo qué tengo que ver? Bueno, sí, está bien. Pido disculpas, está bien, me separo, me voy a vivir a otro lado. No, se arrancan los ojos. Y Yocasta, ni te cuento, se suicida. ¿Por qué? Bueno, Yocasta, como toda mujer, algo más sabía de toda esta historia, ¿no? Esa es la amartía. La ibris es la desmesura. Es cuando alguien se arroga decidir, gobernar sobre lo que no está permitido, sobre lo que no puede legislar. Otra vez, es el hombre que quiebra el quebracho, ¿no? Ese hombre, que no es el pobre tipo, el hachador, ¿no? Que también era explotado y que lo hacía por un bono para comer. O sea, los quebrachos fueron tumbados por chaqueños, santiagueños, santafesinos por el bono de la comida. No, es la forestal, así se llamaba. La forestal la que ordena esto. Ibris. ¿Quién comete ibris así para tenerlo bien clarito en la tragedia que le va a dedicar gran parte del seminario 7 de la ética? Creonte. Creonte legisla sobre la vida y la muerte. Él puede legislar sobre la vida en la ciudad, es un gobernante, no puede legislar sobre la muerte. Hay una ley sagrada que hay que enterrar a los muertos, no escrita por el reglamento de la ciudad, por el código urbano, por el código de convivencia. Él no puede legislar sobre eso. De hecho, el griego, como cultura, le tiene terror al cadáver insepulto. El cadáver insepulto produce peste. ¿Sí? Pensemos en los desaparecidos. Creonte comete ibris, la paga carísimo, y Antígona entra en un momento en estado de ate. Estado de ate es decir, que más allá de cierto límite no hay manera de retornar. Por eso es lo más parecido que hay a la locura. Se cruza un límite, se cruza una barrera y ya no hay retorno. ¿Sí? Cuando entra en ate, no cuando hace su acto trágico. Su acto trágico, al contrario, bien del orden del acto, pone las cosas en su lugar. 2 veces pone Antígona las cosas en su lugar, diciendo: tengo 2 hermanos, los 2 vivieron, los 2 son existentes, los 2 merecen
una lápida y una sepultura, acto trágico. Segundo, cuando dialoga con Ismena, su hermana, plantea dos cosas claves. Primero dice, ante una hermana que tiene miedo, que está llena de compasión, de temor: yo no nací para el odio, sino para el amor. Sí, pero si Ismena no estaba hablando del odio, bueno, pero Antígona estaba diciendo que la complicidad, el silencio, la compasión, el miedo son equivalentes del odio. Miren lo que está produciendo a nivel discursivo. Y cuando habla del amor, no habla de eros, habla de filia, que es el amor que tiene que ver con la ternura, con el cariño, con lo fraterno, con lo entrañable. Y luego le dice: ¿cómo podría yo tener otro hermano estando mi mamá y mi papá en el Hades? Ordena las generaciones. ¿Sí? Esto que venía totalmente desde la maldición de Layo, venían las generaciones totalmente trastocadas. Por eso también es una tragedia que interesa mucho a los antropólogos, muchísimo. Lévi-Strauss también le dedica mucho tiempo a la tragedia de Edipo, porque rompe las leyes elementales del parentesco. ¿Sí? Antígona, la mamá de Antígona era madre y abuela, y el papá de Antígona era padre y hermano. Ella consulta, ¿sí? El papá era padre y hermano, era hijo de la madre y era su papá. En el acto trágico ordena: estos son mis hermanos, aquellos son mis padres, y termina una historia. Por eso un acto siempre termina con esta maldición de los Lapdácidas. Pero, cumplido su acto, sancionada, mandada a morir, no se da el tiempo necesario, es decir, no confía en que esto se va a resolver de otra manera, porque hay otros intereses en juego. Incluso el hijo de Creonte, que es Gemón, no va a aceptar esto y va a pelear con su padre. Con un poquito de tiempo, Antígona no moría, pero como estaba en estado de arte, el tiempo le juega una mala pasada. Creonte, desesperado, cuando ve que ha cometido ibris y que la está pagando carísima, va otra vez, siempre se va a hablar con Tiresias. En todas las tragedias de Sófocles, Tiresias, que pide como 600 años, que representa al oráculo y al tiempo del eterno retorno, se lo consulta. Tiresias le dice: no, rápido, sí, solucionalo. Pone, fíjense los enigmas griegos, ¿no? Pone arriba la que está abajo y abajo el que está arriba. Creonte escucha, pero como todos los burros que gobiernan, hace al revés. Ah, bien, perfecto. Sí, dice: entierro, por fin, le hago un buen entierro al hermano de Antígona, Polinice, y después voy y la saco a la mina esta que está muriéndose en la fosa. Hace al revés. Cuando llega a la fosa, ya es tarde. ¿Sí? ¿Cómo estamos ahora? Bueno, vamos a charlar un poquito. Tengo 14 páginas de las cuales no leí ninguna. Les conté lo que fue saliendo con la Asociación Libre. Preguntas, comentarios, lo que quieran. ¿Alguien quiere comentar, agregar, preguntar? Estamos para eso. Yo voy a preguntar. Bueno, ante todo, muy interesante esta cuestión de la tragedia, traerla hoy también, ¿no? Porque si no pareciera que la tragedia es griega. Y también esta cuestión del tiempo donde el había una vez sigue estando, digamos, ¿no? Por eso también la actualidad de Edipo, si no, quedaría también para los griegos. Bueno, también me parece que hemos notado que te gusta más que la comedia. Pero me quedé pensando, lo cual es interesante porque nosotros en la materia también tenemos algo respecto de la responsabilidad del sujeto.
eso que Lacan toma de nuestra posición de sujetos, somos siempre responsables. Y bueno, vos lo vinculaste a Edipo, lo cual muy interesante, digamos, no lo teníamos por ahí, tenemos el recorrido más lacaniano. Y también pensándolo a diferencia de la comedia, bueno, en la comedia no habría esta responsabilidad quizás, estaría más jugada a la subjetividad, ¿no? La época, la política, porque bueno, en el Seminario 5 también está en juego esto del balcón, si lo han leído, espero que sí, lo que se juega dentro del burdel, digamos, es también una especie de subversión o burla respecto a lo que está ocurriendo afuera, que están en guerra, ¿no? También me parece que podríamos hacer esa, no sé, se me ocurrió mientras te escuchaba. Bueno, en relación a las leyes teatrales, aquí en Argentina hubo un maestro memorable que también fue psicoanalista, el Tato Pavlovsky, Eduardo Pavlovsky, formó a una camada enorme de autores, actores, directores. Él planteaba, con una muy buena lectura del mundo griego, que ante un agón, ante un conflicto, ante algo que nos sobrepasa, tenemos tres modos de responder, otra vez tres: lo lúdico, lo patético y lo siniestro. La comedia, la condición para que haya comedia es que siempre se responda desde lo lúdico. Desde lo lúdico, ¿qué quiere decir? Que siempre tengo variantes, por eso la comedia es divertida, produce versiones diferentes. Siempre tengo modos de salir del escándalo o del quilombo o el acontecimiento trágico. Tengo manera de zafar. La comedia sigue siendo vigente hoy, de hecho, Molière muy bien representado habitualmente en Rosario, y si no, las grandes películas de Woody Allen son magistrales, ¿no? De hecho, hay una película que ocurre en el mundo griego, que es Poderosa Afrodita, que es una comedia sobre el mundo griego. Pero en una de las películas, no importa cuál, a partir de ciertos vaivenes amorosos, que va, que viene, dice, el corazón es un músculo muy elástico. Eso es bien de lo lúdico. Es decir, así como en la tragedia alguien dice, se me rompió el corazón, me destrozaste el corazón, me lo partiste, en la comedia se puede jugar con que el corazón encuentra siempre otra manera de reponerse y rearmarse, ¿no? En cambio, en la tragedia aparece lo siniestro y lo patético. Va y viene la tragedia desde lo siniestro a lo patético. Cuando el tercer acontecimiento del Kairos, que sucede en Edipo, porque hasta un momento de la pieza, Edipo es un gran investigador, es un freudiano en ese sentido, se investiga a sí mismo, tiene el coraje, la ética, otra vez de investigarse a sí mismo, y cuando le empieza a decir, che, flaco, me parece que va mal la investigación, él sigue igual, avanza con su investigación, al costo que sea. Todo podía cerrar con que efectivamente maté al rey de Tebas. Se me fue la mano, el viejo me molestó, lo maté, está bien. Yo maté, tengo que pagar por eso, está bien. Faltaba la otra parte, esto lo trabaja muy bien Foucault en La verdad y la forma jurídica, faltaba la otra parte de la verdad, que es que Layo era el papá. ¿Cómo se entera de esto? Por un tercer Kairos. Muere Pólibo. Viene el mensajero de Corinto a darle la triste noticia que ha muerto Pólibo. Edipo se desarma, momento patético, patos, afecto, la angustia es un efecto, un patos, palabra griega también. Y el mensajero le dice, pero no era tu papá. No, y le cuenta la historia. A vos te entregó un pastor, a otro pastor, para que no te mueran en el citerón, Y ahí Edipo entra en un momento siniestro. Se ha cumplido la profecía y mató a su padre. Entonces ahí cae la falla trágica, ahí cae la martía. ¿Sí? No era haber matado a un rey, que ya era mucho, sino que ese rey era su padre.
Milan Kundera, checoslovaco, exiliado luego en París, a partir de los hechos, cuando los tanques de Stalin entran en Praga, primavera de Praga, 1968, escribe, entre otras cosas notables, la insoportable levedad del ser. Ahí comenta la reunión, luego que los tanques entraron, cómo los jerarcas checos están viviendo un banquete, brindando, celebrando con los rusos que han vuelto a someter a Checoslovaquia. Y dice, por mucho menos de esto, Edipo se arrancó los ojos. Estos están sonriendo, festejando. No, está dando cuenta del mundo actual, ¿sí? Donde nadie parece hacerse responsable de nada, nadie tiene que pagar nada. Es decir, la impunidad y el cinismo. Otro buen ejemplo de lo que es la impunidad y el cinismo, y que tiene que ver mucho con nuestra práctica de psicoanálisis, las tragedias, también como las comedias, que siguen siendo estructuras eficaces, no solamente en el teatro, Shakespeare, Lorca, sino en el cine. Si han visto, por ejemplo, el Guasón, con la estética del cómics, sin embargo, tiene una estructura trágica, ¿sí? Y Woody Allen tiene también algunas películas que no son comedias, que son trágicas. Match Point, por ejemplo. Match Point, antes hablé de Dostoyevsky, es una vuelta de tuerca a Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Lo que pasa que antes aún de Freud, Dostoyevsky sabe que la culpa nos habita, que la culpa es inconsciente y que la culpa nos puede dominar, como en el caso del personaje de Crimen y Castigo, que él mismo se culpabiliza tanto hasta que termina entregándose a la policía. El personaje de Match Point queda libre, queda a salvo, se salva por un hecho fortuito, el anillo que cae, pero lo importante es la actitud del canalla, del cínico, que puede seguir viviendo, teniendo su familia luego de haber matado. Es decir, ya no lo habita esa culpa trágica, ¿no? Bueno, eso. Bueno, preguntas. Nos amplió el recorrido, ya llegamos a Dostoyevsky, que es el próximo tema tenemos. ¿Leo? No, por ahí, profe de la comedia. Está bien, porque algunos pensaban cómo, en función del seminario 5 y la comedia de los sexos, que es un poco lo que articula ahí el deseo y el goce, cómo en el tránsito de la tragedia de Edipo uno puede encontrar quizás una salida a la sexualidad de la comedia que saca ese punto muerto donde nos podemos quedar toda la vida en la tragedia, ¿no? No sé, el delirio, pero quizás es una buena salida para ubicar algo de la comedia de los sexos, ahí como lo plantea justamente con lo del balcón, y la posición o las vestiduras de una representación, sabiendo que no es tal la persona que está ahí cumpliendo esa función. No sé. En la comedia, como la identificación no es al héroe, es decir, es al otro. Es el otro, el que es ridículo, o el que no entiende, o el que no sabe. De hecho, cualquier personaje histórico que ha marcado algo icónico, algo arquetípico, que sería lo de la tragedia, el arquetipo y no el prototipo, el estereotipo de la comedia, no nos podemos reír. Es decir, ¿por qué no hay una comedia sobre Che Guevara? ¿Sí? Y podría haber cientos de comedias o chistes sobre algunos de los presidentes que hemos tenido, ¿no? Porque en la comedia se establece una distancia, es a otro el que se pasa, es el payaso que se cae y se golpea y tiene un chichón, es a él, no es a mí, es esta terceridad. Ahora hay una responsabilidad, que es la responsabilidad política, es decir, que lo que estamos diciendo está hablando de otra cosa. En la tragedia estamos hablando esencialmente de ti, por eso la identificación. Edipo eres tú, ¿sí? En cambio, en la comedia estamos hablando de lo que pasa, de lo que nos pasa. Estamos hablando de lo social, siempre lo social. Hay un juego que hace ahí Lacan, donde hace comueria y dice comunidad. Sí, es siempre comunitaria, por eso es otro modo de lo popular.
y por eso la comedia deriva directamente de la fiesta. Comos es un canto de festejo, de alegría, de ganar. Siga el baile, decime qué se siente tener en casa a tu papá ahora que viene el mundial. De ahí nace la comedia, es un canto ruidoso, ¿sí? Pero que dice la verdad, como dicen las murgas, es decir, la comedia encuentra maneras, ahí está su responsabilidad, de hacer pasar verdades políticas muy fuertes. De hecho, bueno, Lisístrata, que es una de las comedias de Aristófanes, son todas maravillosas. Es una asamblea de mujeres ante la guerra griega. Los hombres que se iban a la guerra a lucir sus blasones, su pito y su virilidad, las minas se reúnen, hacen una asamblea y dicen, ¿saben qué vamos a hacer? Cuando estos vengan de la guerra con ganas de ponerla, no la van a poder poner. Abstinencia es divino porque en la obra dicen pajarito, pito, pene, van nombrando las distintas maneras del falo. Entonces hacen una huelga de concha caída sería, ¿no? No atender a los hombres cuando vienen. Es un acto revolucionario, feminista. ¿Me están saludando? Bueno, es un acontecimiento político porque la gran mayoría del pueblo griego quería la paz. De hecho, casi todo lo que hoy sabemos de los griegos se produce en el siglo de oro de Pericles, entre el 400 y el 320 a.C. Ese siglo de oro, que fueron 80 años, fueron los únicos 80 años que la ciudad griega estuvieron en paz. ¿Sí? O sea, gracias a que hubo un tiempo de paz, es que pudieron encontrarse con esa enorme cultura que los habitaba. Si no hubiera sido imposible, ¿no? Bueno, muy bueno el recorrido, nos hace pensar bastante, ir y venir también, ¿no? Como decía antes, de los mitos que no quedan ahí como para la biblioteca, sino que es siempre un nuevo pasar. Bueno, preguntas, comentarios. A mí me lleva un poco, muy fuerte. Bueno, lo pensaba a esto de la comedia y la tragedia en relación a lo que es el trabajo analítico. En esto de la tragedia como lo siniestro o aquello que le sucede a otro y cómo poder recuperar esto de la comedia en cuanto a la verdad del sujeto, a este kairos que se llamaba esta oportunidad, o sea, de poder responsabilizarse de lo que a uno le sucede. Entonces lo pensaba ahí como esto que trasciende en este trabajo como entre tragedia y comedia, yendo y viniendo, ¿no? Como y entre el goce y el escena. Buenísimo, gracias. Me da pie para dos cosas claves para mí. El coraje, el no ceder ante el deseo, el no espantarse ante el goce, es tomar la herencia de lo trágico. Es decir, todo análisis llevado hasta el fin es llevar hasta el fin una palabra asesina y bancarse esa palabra asesina, porque justamente la posibilidad es que esa palabra asesina sea tramitada por lo simbólico y no termine en la fatalidad. No hablé de la fatalidad, sería todo otro capítulo, pero de hecho en la tragedia griega no muere nadie, es decir, es una operación simbólica en un mundo que era el anfiteatro, donde se representaban temas tremendos, escabrosos, pero siempre en función de representación. 300 años después, los romanos, en algo parecido, ya no anfiteatro, sino circular, el Coliseo, descuartizan seres humanos. Es decir, los leones se comen a los seres humanos. Los dos eran espectáculos, los dos eran vistos en masa, los dos producían pasiones y purgación, pero en uno era la representación a través de la belleza, velando el horror, y el otro era el teatro del horror. ¿Por qué? Los griegos necesitaban uno, porque los griegos eran capaces, tenían la dignidad de discutirse a sí mismos, de enfrentar sus problemas. El circo del horror, el pan y circo que seguimos viviendo, es siempre buscar a alguien a quien matar, un chivo emisario, un chivo expiatorio. Matamos y nos quedamos tranquilos una semana de día, después lo volvemos a matar.
sí vamos a encontrar a alguien a quien matar y a quien matar. Es la diferencia entre el estatuto trágico y el estatuto del horror. Entonces nosotros llevamos la palabra asesina hasta el fin, pero siempre poniendo un límite al horror, tramitando el horror de una manera humana, en el campo humano, no en el campo de la bestia, de lo bestial, de lo inhumano, ¿no? Así que está muy bueno lo que propones. Y la comedia. Si ¿dónde un analista ocupa el lugar de la comedia? En el semblante. Yo viví la época, acá también otra vez pongo el DNI, ¿no? Donde el analista tenía que vestir de traje, tratarte de usted, si era el mismo traje, supongo que debería tener 2 o 3 iguales, mejor, todo el vestido, siempre saludaba de la misma manera, siempre estaba de la misma manera, las sesiones duraban exactamente 45 minutos, avisaba que se iba de vacaciones en octubre, se iba en enero, se iban en enero, entonces uno tenía que tomarse vacaciones en enero, si no, suponete, vos te las tomabas en febrero, tenías que pagar las sesiones, porque él te avisó. O sea, ese lugar era un lugar extremadamente rígido, inoperante, era una especie de estatua, realizaba una estatua. Cuando Lacan propone el semblante, y yo avanzo más y propongo que el analista arma un practicable teatral, avanzo con letra de Lacan, es porque estamos en el lugar de la comedia. Semblante, el objeto va. Que el falo gire, se cabulla, como pasa en la comedia, pero el lugar del semblante no es un lugar rígido, no es el lugar del prestigio, no es un gran profesor. Nadie se animaría a decirle las cosas más íntimas a un gran profesor. ¿Sí? La va a poder decir si hay un semblante ahí que acompaña y donde se pone en juego siempre lo cómico o lo absurdo de nuestra existencia. Bueno, antes que se vayan, ahí te dejo. Trabajo de psicoanalista, como dice ella, me gano la vida escuchando pacientes, formo analistas acá y me formo, me sigo formando, obviamente, y mantengo desde hace 45 años práctica teatral. Escribo, a veces actúo, a veces dirijo. Ahora estoy haciendo una tragedia escrita por mí sobre los últimos días de Federico García Lorca, que se llama El Camino de la Fuente, donde investigamos en crónica qué pasó con este gran poeta y dramaturgo que fue asesinado y que nunca se dejó pasar. No se sabe ni siquiera dónde están los huesos de Federico, nunca se juzgó a sus asesinos. Bueno, estoy trabajando eso. Y el domingo voy a traer una obra de teatro de Buenos Aires con unos colegas que son fenomenales, que se la quiero recomendar porque se llama La Suerte, está el domingo a las 20 en Arteón, acá tengo los volantes, aparte de que estoy haciendo la publicidad, ya lo sé. La Suerte es una pareja gay que se casa con la ley del matrimonio igualitario y que deciden adoptar un niño. Cuenta las vicisitudes que tienen por ser gay, pareja gay, con trabajadores sociales, abogados y psicólogos para que acepten que una pareja gay adopte un niño, como si la pareja heterosexual fuese la garantía de que el niño va a ser bien criado, ¿no? Bueno, es interesantísimo, los espero. Y hacemos una pregunta de Raquel y lo vamos. Bueno, creo que lo necesito. Yo simplemente quiero decir que me encantó en todo lo que esta palabra condensa, porque bueno, creo que valoro esta exposición impresionantemente porque creo que abarca toda la dimensión que todo discurso tiene. ¿Cómo te puedo decir? Y toda la complejidad, articulando cantidad de cosas de una manera amena, totalmente amena, que uno la puede seguir tranquilamente. Por ejemplo, por un lado, es decir, no es una clase, no es la típica académica que hay un objeto y entonces uno se limita a académicamente tratar el tema, sino toda la complejidad, porque todo discurso implica esa
esa complejidad epistemológica cuando planteaste el tema del pensamiento dicotómico, que es de terror frente a la terceridad del pensamiento griego, que Federico me aportaste a mí particularmente, que he leído, o qué sé yo, sobre la comedia de la tragedia, cosas muy interesantes para que yo pueda seguir pensando en ese sentido. Bueno, lo de la dicotomía, porque ese es un nudo central del problema, digamos, un obstáculo del pensamiento que vuelve con este tema fascista. Y me hiciste recordar, cuando planteaste eso, lo que dice Todorov en lo verosímil, que plantea que Occidente olvidó durante 20 siglos el lenguaje y la retórica, que es lo que los griegos tienen toda esa riqueza. Y bueno, pero también me aportó cómo poder seguir abrevando en el mundo griego. Bueno, y en ese sentido las distintas dimensiones, la epistemología, la política, lo literario, lo retórico, en fin, a mí yo me quedo, bueno, y el momento actual, y aparte difundir, porque yo creo que también ese dejar hacer y no decir nada, no me acuerdo como lo dijiste, que lo voy a adoptar, es el problema cuando uno va y escucha determinadas cosas y no hay una posición tomada, y frente a estudiantes creo que es tan importante todo lo que vos fuiste hablando de nuestra tragedia, de la tragedia actual y de la tragedia del fascismo que está ganando, como quien dice, la batalla. Así que me encantó. Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar, por acompañar. La idea justamente es esta, digamos, de abrir las clases para otros despliegues y otros discursos que no sea siempre el del profesor o los docentes y los estudiantes, sino justamente esta es la idea de la cátedra, invitar gente que se hable, que se pueda ampliar, ¿no? y tener una perspectiva y lectura distinta, obviamente de alguien que transcurre dentro de la cátedra con un programa, con un cronos. Así que bueno, esa es un poco la idea para promover esta apertura. Bueno, y hago la propaganda, recalco la propaganda de Cacho de la obra, porque bueno, conciernan nuestro tema sobre sexualidades y legislaciones, digamos, ¿no? Así que está muy buena también. Bueno, Cacho, muchísimas gracias.